¿Por qué terminó la era de los vikingos? Desigualdad, sexo y Jesús. Retrocedamos a una de las sagas más sangrientas y brutales en Europa y otros continentes. Fue una época en la que los barcos vikingos estaban tallados con dragones. Emergían de la niebla y los salvajes luchadores saqueaban ciudades enteras. Las incursiones vikingas amenazaban a todos, pero esta cultura guerrera finalmente desapareció. ¿A dónde fueron? ¿Qué les sucedió realmente a los vikingos? Descubrámoslo. Antes de sumergirnos profundamente en el pasado vikingo para descubrir qué sucedió, es importante señalar que muchos de los relatos que tenemos sobre los vikingos y sus incursiones provienen de personas que estuvieron en el extremo receptor de su brutalidad. Esto indica que las historias fueron escritas con un claro sesgo. Para intentar pintar un cuadro completo de los vikingos y lo que llevó a su caída, recurriremos a fuentes históricas tanto de los propios vikingos como de sus víctimas, junto con evidencia arqueológica. Al mirar el pasado a través del lente de varias fuentes, podemos identificar qué causó realmente la extinción de los vikingos. Desafortunadamente, este análisis se encuentra con un problema importante desde el principio. Antes de avanzar más, debemos discutir quiénes eran los vikingos. Cuando usamos el término vikingo, estamos hablando de un subconjunto específico de personas de Escandinavia, o la actual Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega. Pero no todos en esta región eran vikingos. El origen de la palabra vikingo es incierto. Se cree que puede haberse originado de la palabra antigua nórdica vikingr, que significaba pirata o saqueador. Sin embargo, el nombre vikingo solo apareció entre los siglos XII y XIV. Muchos eruditos creen que el término viking puede haber derivado de una palabra escandinava aún más antigua, anterior o contemporánea durante la época de los vikingos. Lo que sabemos es que los vikingos fueron un subconjunto específico de escandinavos que prosperaron aproximadamente desde el año 790 de p.c. hasta el 1100 de p.c. Los vikingos, hombres y mujeres, dejaban sus tierras para saquear y devastar pueblos y ciudades por toda Europa. Independientemente de dónde provenga realmente el término vikingo, es esencial entender que no todos en Escandinavia eran vikingos. En cambio, solo se consideraban vikingos a los guerreros y saqueadores que abandonaban la península para devastar comunidades a lo largo de la costa y las vías fluviales de Europa, y hasta lugares tan lejanos como Rusia y Constantinopla. La mayoría de los escandinavos eran agricultores, carpinteros u otros oficios que contribuían a la sociedad. La era vikinga duró aproximadamente desde el 790 después de Cristo hasta el 1100 después de Cristo, así que este será el periodo de tiempo en el que nos centraremos. Ahora exploremos a detalle la historia de los vikingos. Analicemos algunas de sus incursiones más letales. Recolectaremos evidencia en el camino para descubrir cómo la desigualdad, la integración de comunidades a través de la mezcla de personas, es decir, sexo, y el cristianismo llevaron a la eventual extinción de los vikingos. Hay evidencia de que alrededor del 4000 y 2300 a.C. se había desarrollado una cultura próspera en Escandinavia. Los arqueólogos han descubierto representaciones de barcos en piedra, entierros, herramientas y armas de metal. Sin embargo, transcurrirían milenios antes de la aparición de los saqueadores vikingos. El primer paso importante hacia la era vikinga fue la invención de barcos al estilo del barco de Needham, nombrado así por el pantano de Needham, donde fue localizado por arqueólogos. Estos barcos permitieron a los escandinavos viajar grandes distancias en mares turbulentos. Se considera que la era vikinga inició cerca del 790 después de Cristo. Esto se debe a que en este punto tenemos documentos escritos y evidencia histórica de que los guerreros escandinavos, también conocidos como nórdicos, quienes luego se llamarían vikingos, navegaron por el Mar del Norte y llegaron a Wessex. Estos hombres de aspecto rudo fueron recibidos por un mensajero a quien mataron. Los nórdicos carecían de interés en el intercambio de ideas y cultura. Estaban en Inglaterra con un solo propósito: saquear. El 8 de junio de 793, los vikingos atacaron la iglesia de St. Cuthbert en Lindisfarne, en Northumbria, Inglaterra. Desde que el cristianismo se extendió por Europa, generalmente fue aceptado por los ejércitos en guerra que las iglesias e instituciones religiosas debían ser respetadas. Esto se debía a que, sin importar el territorio del templo, todos pertenecían al mismo Dios. Obviamente, el saqueo de tierras y estructuras mantenidas por la iglesia ocurría ocasionalmente, pero casi seguramente condenaría a las almas de quienes lo hicieran al infierno, lo cual era un gran disuasivo para muchos. Por otro lado, a los vikingos les importaba poco el Dios cristiano o la iglesia establecida para venerarlo. Por eso, cuando la iglesia de St. Cuthbert fue saqueada y los feligreses fueron asesinados o esclavizados, el terror se propagó por todo el reino.
Los supervivientes de la incursión vikinga registraron el evento en la Piedra del Día del Juicio, una de las primeras cuentas históricas de una incursión vikinga. Con el paso del tiempo, el cristianismo se infiltró en Escandinavia, siendo uno de los factores clave que llevaría al fin de los vikingos. Inicialmente, los vikingos no deseaban conquistar y reclamar tierras como suyas. El único objetivo era golpear un lugar de manera rápida y dura, y regresar a casa con barcos llenos de botín y esclavos. En las próximas décadas, los vikingos seguirían atacando las islas británicas antes de enfocarse en el continente. Francia, o lo que hoy en día es Francia y Alemania, estaba lista para ser saqueada, debido a la agitación interna del reino. Tras pagar un rescate a los vikingos por liberar prisioneros y ciudades, Carlomagno lanzó una campaña agresiva para difundir el cristianismo entre los escandinavos, con el fin de minimizar la constante amenaza de incursiones. Organizó campañas militares para destruir los sitios sagrados nórdicos y someter a los paganos que aterrorizaban sus tierras. Desafortunadamente, esta agresión y la difusión forzada del cristianismo solo parecían enfurecer a los nórdicos e incrementar la actividad vikinga. No está claro si estos nuevos conjuntos de incursiones funerarias fueron por venganza o para aprovechar las fuerzas militares mal ubicadas de Francia. La incursión de Carlomagno en las tierras de los vikingos no tuvo el resultado deseado, y muy pocos escandinavos se convirtieron al cristianismo durante este tiempo. Sin embargo, vale la pena señalar que esta fue la primera vez que la religión se introdujo en Escandinavia de una manera significativa. Aunque muy pocos nórdicos se cristianizaron, algunos lo hicieron, y esto sentaría las bases para un cambio en la ideología cuando el poder en la región se consolidó. En 836, los vikingos realizaron una gran incursión a través del Mar del Norte, atravesando Inglaterra hacia Irlanda. El ataque vikingo a Clonmore, Irlanda, fue la primera expedición territorial profunda, donde capturaron muchos prisioneros para venderlos como esclavos. Innumerables irlandeses fueron capturados y llevados a los puertos vikingos, donde los vendieron en toda Escandinavia. Los vikingos fundaron Dublín en 841, uno de los primeros asentamientos permanentes significativos fuera de su propio reino. Mientras Irlanda era devastada por los vikingos, un jefe de nombre Ragnar Lothbrok puso sus ojos en París. Si tomaba la ciudad, su grupo obtendría una riqueza incalculable por el saqueo. Ragnar reclutó a miles de hombres y lanzó 120 barcos que navegarían por el Sena. El rey franco, Carlos el Calvo, intentó reunir un ejército para repeler el ataque vikingo hacia la ciudad. Cuando los soldados francos se enfrentaron a los vikingos en batalla, la mitad de su ejército fue masacrada de inmediato, y los soldados restantes se retiraron apresuradamente. Para la Pascua de 1845, los vikingos habían entrado en la ciudad. Tomaron todo lo que quisieron, ya que no había nadie para detenerlos. Los vikingos ocuparon la ciudad y la mantuvieron como rescate. Carlos se vio obligado a pagar 7.000 libras francesas, o alrededor de 2.570 kilogramos de oro y plata, para que los vikingos abandonaran París y regresaran a casa. En el año 850, las incursiones vikingas en Europa se intensificaron. Más asentamientos vikingos se establecían en Irlanda. Por primera vez, una gran fuerza vikinga permaneció en Inglaterra durante todo el invierno. Los vikingos incluso comenzaron a establecer puntos de apoyo más al sur y al este en Biskjauten, en lo que se convertiría en Alemania, donde se construirían más de 500 túmulos funerarios vikingos. Al siguiente año, los vikingos saquearon casi todos los reinos en Inglaterra, excepto Wessex. En este período, los nórdicos conquistaron East Anglia, Northumberland y Mercia. Para el 844, los vikingos habían extendido sus incursiones de terror hasta Sevilla, en lo que se convertiría en España. En ese momento, esta parte de Europa estaba bajo control árabe. Los vikingos prosiguieron hacia el Mediterráneo, donde nuevas tierras aguardaban ser saqueadas. Sin embargo, la lejanía del hogar implicaba viajes largos y peligrosos. En 859, mientras partidas vikingas saqueaban la costa mediterránea, una flota árabe los atacó, diezmando muchos de sus barcos. Los vikingos fueron expulsados de la región y nunca volverían, ya que su forma de vida estaba bajo asedio tanto de fuerzas externas como internas, que causarían el colapso de su cultura en los siglos venideros. Mientras algunos vikingos viajaban a lo largo de la costa occidental de Europa para llegar al Mediterráneo, otros grupos navegaban por los ríos y las entradas en Europa Oriental, en lo que más tarde se convertiría en Rusia. El vikingo Rurik y su banda de saqueadores comenzaron a saquear pueblos y aldeas en Ucrania, tan temprano como en 859. En 860, los vikingos Rus intentaron saquear Constantinopla. El 18 de junio, una flota de unos 200 vikingos Rus navegó por el Bósforo y comenzó a saquear los pueblos cercanos a Constantinopla.
incendiaron pueblos enteros y robaron todo lo que pudieron conseguir con sus manos. El patriarca Photius registró que el ataque a los bizantinos fue una sorpresa, y la llegada de los vikingos fue como un rayo del cielo. Desafortunadamente para Constantinopla, tanto su ejército como su marina estaban luchando con el Imperio Árabe y Asia Menor. El asedio de la ciudad por los vikingos duró poco menos de 2 meses cuando se rindieron. Esto probablemente se debió a que las murallas de la ciudad eran formidables, y los saqueadores ya habían obtenido una gran riqueza de las áreas cercanas a Constantinopla. Vale la pena mencionar que el ataque vikingo a Constantinopla fue un precursor temprano de uno de los factores que llevaron al colapso de los vikingos. Cada vez más ciudades construían fortalezas y barricadas, dificultando y encareciendo las incursiones antes exitosas. A medida que las fortificaciones se hacían más impenetrables, el estilo de vida vikingo se volvía menos viable. En 865, Ivar el Deshuesado y su hermano Halfdan acumularon una enorme fuerza vikinga que llegó a ser llamada el Gran Ejército Pagano. Desembarcaron en East Anglia en 865 y lanzaron una invasión a través de la región. En noviembre de 866, los vikingos tomaron York, donde Ivar buscó venganza por la muerte de su padre, Ragnar Lodbrok. Después de controlar York, los vikingos nombraron un rey títere que fue derrocado rápidamente. Para el año 871, el rey Alfredo el Grande de Wessex había derrotado a los vikingos. Los nórdicos fueron empujados al norte hacia Danelaw, donde muchos dejaron de saquear para dedicarse a la agricultura y el comercio. En situaciones como esta, los antes temibles vikingos se integraron en otros paisajes culturales. Aquí es también donde entra en juego el sexo que llevó a la desaparición de los vikingos. Cada vez más vikingos renunciaron a su vida de saqueo y pillaje para establecerse en un estilo de vida diferente. En lugar de formar grupos de saqueo, se formaron comunidades sedentarias, y los antiguos vikingos comenzaron a casarse, procrear e integrarse en las poblaciones locales alrededor de Inglaterra y el resto de Europa. Sin embargo, no todos los escandinavos anhelaban este estilo de vida tranquilo, por lo que los vikingos continuaron prosperando hasta mediados del siglo XVI. Para el año 911, las incursiones vikingas habían causado tanta pérdida y destrucción en Francia, que el rey de Francia Occidental, llamado Carlos el Simple, le dio al gran jefe vikingo Rollo la tierra que más tarde se convertiría en Normandía, o la tierra de los hombres del norte. A cambio, Rollo debía impedir que los vikingos navegaran por el Sena y atacaran las ciudades y pueblos francos. Esto resolvería el problema vikingo de Francia por el momento, y les permitiría construir fortificaciones más fuertes y obstáculos más formidables para los invasores en el futuro. Hacia el año 950, el estilo de vida vikingo empezó a estancarse. Centros comerciales importantes como Berka en la actual Suecia comenzaron a declinar. Esto no quiere decir que el pueblo escandinavo estuviera en problemas. Por el contrario, la propia Escandinavia solo estaba cambiando. El poder se estaba consolidando más, especialmente en las regiones del sur. El cristianismo había empezado a infiltrarse y reemplazar la religión pagana que reinó supremamente por mucho tiempo. El cambio estaba llegando, y estos cambios eliminarían a los vikingos en poco más de un siglo. En 981, Eric el Rojo lideró una expedición más allá de Islandia y exploró la costa este de Groenlandia. A pesar de la dura costa de la gran isla, Eric estaba decidido a establecer un asentamiento allí. Determinó que se necesitaba una fuerza exploratoria más grande para evaluar la nueva tierra, especialmente la costa occidental. Regresó a Islandia, donde reclutó a más hombres y colonos. En 985, Eric el Rojo partió nuevamente hacia Groenlandia con 25 barcos, pero solo 14 llegaron a su destino. Los nórdicos establecieron asentamientos en el este y oeste. Estas tierras estaban deshabitadas, pero la isla tenía otros habitantes. Los Inuit habían habitado y prosperado en las regiones del norte de Groenlandia durante siglos. Hasta donde sabemos, no hubo contacto entre las poblaciones indígenas y los vikingos en Groenlandia. Las colonias vikingas colapsaron en los siglos siguientes. Aunque el rey Alfredo había expulsado a los vikingos de Wessex y los nórdicos se establecieron en Danelaw, Inglaterra seguía en riesgo de saqueos. En 991, el rey Sweyn Forkbeard de Dinamarca reclutó un enorme ejército que navegó a través del Mar del Norte y desembarcó en Kent. La primera gran batalla de esta campaña fue la batalla de Malden. Forkbeard diezmó la resistencia inglesa y comenzó una sangrienta campaña a través de la isla. Su conquista militar fue tan exitosa que Sweyn Forkbeard finalmente se convirtió en rey de Inglaterra en el año 1013, aunque solo por unas 5 semanas. Sin embargo, durante este tiempo, sería bautizado como cristiano, otro paso hacia la transición de los una vez grandes vikingos a una religión que eventualmente llevaría a la extinción de su forma de vida.
Alrededor del año 1000, Leif Erikson lideró a sus exploradores vikingos hasta la costa de América del Norte. Desembarcaron en lo que hoy es Terranova y declararon la recién descubierta tierra como Vinland o la Tierra del Vino. Esta colonia vikinga duraría unos 10 años antes de colapsar, probablemente debido a enfrentamientos con los pueblos indígenas que ya habitaban esta parte del mundo. Sin embargo, el viaje de Leif Erikson, aproximadamente 492 años antes que la expedición de Cristóbal Colón, hizo que los vikingos fueran los primeros europeos en llegar a América del Norte. Cuando el rey Svein Forkbeard murió en 1016, su hijo Knut asumió su gobierno. Para entonces, Knut era rey de Inglaterra, Dinamarca y Noruega. En Escandinavia el poder se consolidó más. En los inicios del estilo de vida vikingo, la sociedad escandinava era relativamente igualitaria. Los vikingos poseían sus tierras y, aunque había jefes, la mayoría podía ir a saquear cuando quisiera. Esto ya no era el caso. Los reyes pasarían más tiempo planeando conquistas de tierras o creando alianzas que liderando saqueos. 1066 se considera el final oficial de la era vikinga. Fue este año que el principal centro de comercio vikingo de Hidby fue saqueado por los eslavos pelavianos, del cual nunca se recuperó. Sin embargo, el evento que la mayoría de los eruditos coinciden fue el clavo final en el ataúd vikingo, es la muerte de Harald Hardrada en la batalla de Stamford Bridge. Harald Hardrada lanzó una fuerza de invasión desde Noruega. Se estima que Hardrada trajo entre 10.000 y 15.000 hombres en 240 a 300 barcos largos. Esta fuerza se encontró con Tostig, el hermano renegado del rey de Inglaterra, Harald Godwinson, y marchó hacia el sur. Las fuerzas combinadas de Noruega y los rebeldes derrotaron a los ingleses en la batalla de Fulford Gate el 20 de septiembre. La campaña de Harald Hardrada parecía imparable, así que ordenó a sus tropas avanzar más al sur. Desafortunadamente, el rey Harold Godwinson, de Inglaterra, había recibido noticias de las fuerzas vikingas, saqueando su camino por el campo, e inmediatamente ordenó a su ejército y a 3.000 tropas de élite marchar hacia el norte para enfrentarlos. Cuando los ejércitos se aproximaban, Hardrada capturó York el 24 de septiembre. Sin embargo, esto significaba que sus hombres habían recorrido decenas de millas diarias y luchado en batallas cuando los ingleses los alcanzaron. Las fuerzas invasoras de Hardrada fueron sorprendidas cuando las tropas inglesas aparecieron en un campo abierto cerca del puente de Stamford. Los dos ejércitos chocaron el 25 de septiembre de 1066, pero los vikingos exhaustos y sus aliados se desgastaron mientras las tropas inglesas aún estaban frescas. El rey Harald Godwinson y sus fuerzas diezmaron al ejército vikingo, y tanto Hardrada como Tostig fueron asesinados. Un cronista señaló que la lucha en la batalla de Stamford Bridge había sido tan brutal que el río estaba lleno de los cuerpos de soldados muertos, y que la carnicería teñía las olas del océano por millas a la redonda con la sangre vikinga. La derrota de las fuerzas noruegas y Hardrada marcó el fin de la era vikinga. Dicho esto, todavía había pequeñas incursiones vikingas de vez en cuando. ¿Qué sucedió con los escandinavos que deseaban mantener el estilo de vida vikingo? ¿A dónde fueron? ¿Los vikingos realmente se extinguieron o todavía existen hoy en día? A lo largo de la historia vikinga, hemos discutido sobre los saqueadores que dejaron Escandinavia, y todos los agricultores, tejedores, panaderos, herreros, etc., que vivieron allí para navegar por Europa, Gran Bretaña, Islandia, Groenlandia, Terranova y partes del Mediterráneo para saquear y robar metales preciosos, ganado y personas. También hemos mencionado la influencia que tuvieron las fuerzas externas como el cristianismo, y las fuerzas internas, como el menor igualitarismo en el pueblo escandinavo. Ahora necesitamos analizar estos diversos factores para entender cómo la cultura vikinga en sí misma se extinguió. El cambio de la sociedad escandinava de un igualitarismo a una autoridad más centralizada significó que los vikingos pasaron de poseer su propia tierra y conservar gran parte de lo que saqueaban, a deberle cada vez más tributo al rey. Con un aumento de la población, los escandinavos se encontraron pasando más tiempo cultivando o realizando actividades para apaciguar la autoridad central de la región que unirse a una incursión en tierras lejanas. A medida que la población crecía y el poder se consolidaba, existía un riesgo real de que si un vikingo se iba a saquear, no había garantía de que su hogar seguiría siendo suyo cuando regresaran. A menos que un vikingo se uniera a la conquista del rey de una nueva tierra, los días de simplemente unirse a un grupo de saqueo estaban por terminar. Las incursiones que sí ocurrieron estaban mucho más organizadas que un grupo de individuos con ideas afines que salían a robar y saquear botín. Con el rey ganando cada vez más poder, abarcando más tierra, se deben tener en cuenta las alianzas. Los vikingos ya no podían ir y saquear donde quisieran.
Si acaso atacaban una ciudad que pertenecía a un aliado del rey, habría consecuencias severas. Con el tiempo, las incursiones lucrativas se volvieron casi imposibles, a menos que los vikingos estuvieran dispuestos a viajar largas distancias. Además, las fortificaciones se volvían más formidables, dificultando a los vikingos obtener beneficios y bienes durante sus incursiones. A medida que la sociedad escandinava cambiaba, el estilo de vida vikingo se volvía menos viable, y el número de individuos que participaban en incursiones vikingas disminuyó. Un segundo factor que llevó a la extinción de los vikingos fue el sexo, o más específicamente, casarse, tener hijos y crear lazos familiares entre las personas que originalmente habitaban las tierras donde los vikingos se estaban asentando permanentemente. Los puestos avanzados en Irlanda e Inglaterra comenzaron lentamente a perder su identidad vikinga y se veían a sí mismos como descendientes de la una vez temible cultura guerrera, o simplemente se integraron completamente en las culturas ya existentes de la región. Eventualmente, cada asentamiento permanente que los vikingos establecieron fuera de Escandinavia se independizó del modo de vida vikingo. El número de personas en Escandinavia creció, pero los vikingos nunca intentaron ni quisieron crear un imperio para difundir sus ideologías. Este no era el objetivo. En cambio, los vikingos se centraron únicamente en saquear y llevar su botín de vuelta a casa para vivir una vida cómoda en Escandinavia. Las colonias en otros sitios no buscaban propagar la cultura vikinga. Se construyeron para actuar como centros de comercio o como una forma de alejarse de la constante lucha y saqueo y vivir una vida más simple y sedentaria. Estas poblaciones finalmente se fusionarían con otras. Quizás el factor contribuyente más significativo a la decadencia y eventual desaparición de los vikingos fue el cristianismo. La mitología nórdica fue una de las últimas grandes religiones paganas en resistir la expansión del cristianismo por toda Europa. Gran parte del continente ya había sido convertido, y con cada década que pasaba en la era vikinga, se intentaba llevar el cristianismo a los escandinavos para salvar sus almas mortales. El principal problema del cristianismo para los vikingos era que los valores morales no se alineaban exactamente con el saqueo y el pillaje para obtener riquezas cuando los seguidores de la religión debían amar al prójimo como a sí mismos. Por lo tanto, los vikingos tenían muy poco uso para el cristianismo, excepto para saquear cualquier objeto valioso que se guardara en sus iglesias y monasterios. Sin embargo, en los siglos X y XI, cada vez más misioneros se aventuraron en la tierra natal de los vikingos. Inicialmente tuvieron un éxito moderado convirtiendo a la gente, pero eventualmente, la élite escandinava en formación y los poderes centrales se convencieron de que el cristianismo era el camino del futuro. A medida que el poder se consolidaba en Escandinavia, los gobernantes obligaban a sus súbditos a adoptar el cristianismo y sus sistemas de creencias. Por lo tanto, el cristianismo ya no se introducía desde fuera de la patria vikinga, sino desde dentro, lo que significaba que reemplazaba a los dioses y creencias nórdicos que impulsaron a los vikingos durante cientos de años. Al mismo tiempo, los vikingos entraban en contacto con los cristianos a lo largo de sus viajes. A veces, esto era para saquear y venderlos como esclavos, pero otras veces podría ser mediante el comercio o incluso en la derrota. A medida que los saqueos se complicaban, es fácil imaginar a los vikingos notando la fuerza y recursos que los cristianos obtuvieron para combatir a los saqueadores. Cuando los vikingos vendían su botín en los principales puertos comerciales, los cristianos estaban allí para comprarlo. Al final de la era vikinga, el cristianismo se había extendido por todas partes, volviendo obsoletas la cultura y la región vikinga. Eventualmente, el cristianismo envolvió gran parte de Escandinavia. Los reyes, sus súbditos y todos los demás en Europa eran cristianos. Las creencias paganas de los vikingos estaban siendo sofocadas, como una vela a punto de extinguirse. Los valores cristianos no coincidían con el estilo de vida vikingo, por lo que no podían coexistir. A medida que más escandinavos se identificaban como cristianos y menos como vikingos, el estilo de vida vikingo desapareció por completo. Esto no quiere decir que la identidad escandinava desapareció. Al contrario, los reinos escandinavos continuaron creciendo y floreciendo. Los escandinavos que se asentaron en el extranjero integraron sus culturas en otras, y en casa, las creencias cambiaron. Los vikingos difundieron la arquitectura, idioma, prácticas militares, comida, ropa y construcción de barcos escandinavos por Europa durante sus incursiones y aventuras comerciales. La era vikinga terminó en 1066, y probablemente el estilo de vida vikingo terminó poco después. Pero el legado de los vikingos y la difusión de la cultura escandinava por toda Europa perdura hasta el día de hoy. Ahora mira, ¿qué causó el colapso del Imperio Romano? O revisa cómo colapsó la ciudad más rica de la historia.